tardes a todos. Mi nombre es Matías Martín, soy médico especialista en gastroenterología del Centro de Enfermedades Digestivas, la Clínica Roca y el hospital de acá de la ciudad de General Roca. Y vamos a hablar algunas cositas sobre enfermedad por reflujo y también algunos detalles sobre las complicaciones asociadas con la enfermedad. En general decimos que la enfermedad por reflujo tiene una prevalencia alta. Nosotros o la hemos experimentado alguna vez o conocemos gente de nuestro entorno que haya experimentado síntomas de reflujo. En Estados Unidos y en Europa Occidental se cree que se producen alrededor del 10 al 20%. Es más frecuente en el mundo occidental que en Oriente, aunque creo que lo digo un poquito más adelante, la prevalencia también está aumentando en Oriente debido a las prácticas dietarias cada vez más occidentalizadas. Se cree que en América del Sur la prevalencia es de alrededor del 10%, hay un leve predominio masculino que se puede ver en la práctica, y por supuesto que la prevalencia aumenta con la edad, pero eso no significa que no se den personas jóvenes, todo lo contrario, pero es más frecuente a medida que el paciente tiene más edad. Y sí se ha observado un aumento en familiares de primer grado de pacientes afectados, el cual no es muy claro, pero suele estar en la familia probablemente por los mismos factores de riesgo. Acá tenemos simplemente un mapita, esto fue publicado en el British Medical Journal en el 2013, en donde vemos que, por ejemplo, Argentina es un país que está dentro de aquellos nos asociamos en ese sentido con el primer mundo, ya que tenemos en cuanto a enfermedad por reflujo, una distribución más o menos similar a la de países como Gran Bretaña, Estados Unidos, o Suecia, por ejemplo. O sea, es una prevalencia alta de la enfermedad por reflujo en Argentina. Entonces, ¿qué entendemos por enfermedad por reflujo? El consenso de Montreal nos dice que en realidad tener reflujo es tener síntomas de reflujo molestos producidos por el contenido del estómago o complicaciones que se produzcan por el reflujo de contenido del estómago hacia el esófago. O sea, es una definición clínica. ¿Y qué entendemos por síntomas molestos? Bueno, que se produzcan 2 veces por semana, o que sean moderados, o que sean síntomas severos que por lo menos el paciente los tenga 1 vez por semana. Si el paciente no los percibe como molestos, o sea, no los percibe como que son negativos, uno le pregunta, dice, ¿vos tenés síntomas de reflujo? Y dice, sí, 1 vez cada tanto, pero no me molesta. Entonces, eso no entra dentro de la definición del consenso de Montreal en relación a enfermedad por reflujo. Y si el paciente tiene síntomas de reflujo, que ya vamos a ver cuáles son, pero no hay evidencia de que sea por reflujo de contenido gástrico, tampoco entra dentro de el consenso de Montreal de la definición de enfermedad por reflujo, y ya estamos hablando de reflujo funcional, que es una enfermedad que se presenta clínicamente en forma similar, pero que no hay reflujo de contenido gástrico hacia el esófago. Y eso se manejan con los criterios de Roma, que son los criterios para enfermedades funcionales del tubo digestivo, y existen los criterios de Roma para enfermedades esofágicas, entre los cuales está el reflujo funcional, pero naturalmente eso no queda incluido dentro de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además, y disculpen que esta diapositiva está en inglés, la enfermedad, yo se lo voy a traducir, la enfermedad por reflujo tiene 2 síndromes, o varios síndromes, pero 2 grandes síndromes, que son síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos, de los que seguramente hemos escuchado nombrar, y hay que tenerlos en cuenta. Nosotros en la práctica de gastroenterología recibimos muchos pacientes con síntomas extradigestivos para esclarecer si la causa de esos síntomas extradigestivos es la enfermedad por reflujo. Esto es algo de lo que estamos muy en contacto
diariamente. Entonces, los síndromes esofágicos son los síndromes sintomáticos, en donde está el típico síndrome de reflujo, y un síndrome no tan típico, en donde el paciente se presenta con dolor retroesternal o dolor epigástrico, y ahí el diagnóstico es un poco más difícil y hay que descartar otras causas primariamente, pero tengamos en cuenta que esto puede ser originado en el reflujo. Y hay síndromes en donde va más allá de los síndromes sintomáticos, porque acá ya tenemos injuria esofágica. Un poco más adelante pongo algunos ejemplos sobre esto. Y ahí tenemos así tenemos la esofagitis por reflujo, la estenosis por reflujo, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma esofágico, que son estos síndromes que estamos viendo acá. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí. Sí. Bien, que son estos síndromes que estamos viendo acá y de los que vamos a hablar un poquito más adelante. En cuanto a los síndromes extraesofágicos, tenemos algunas asociaciones establecidas, que son las que se enumeran acá, y algunas asociaciones que están propuestas, pero que no hay evidencia científica de que puedan ser producidas por la enfermedad por reflujo. Y las que sí sabemos que el reflujo puede ser causal, es el síndrome de tos por reflujo, que son pacientes que tienen tos crónica durante mucho tiempo y que no se le encuentra la causa. Suelen consultar con el médico clínico, con el neumonólogo, y eventualmente, cuando se han descartado otras causas, terminan en el consultorio, derivados al consultorio de gastroenterología para evaluar si puede ser originario por el reflujo. Lo mismo podemos decir del síndrome de la laringitis por reflujo y el síndrome del asma por reflujo. Además, pacientes que tienen caries o erosiones dentales, también el origen está establecido que puede ser por contenido gástrico que refluye hacia el esófago. Se han propuesto algunas asociaciones que son las que vemos en esta parte, como faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática u otitis media recurrente, pero no hay evidencias sólidas hasta el día de la fecha en que estas asociaciones están bien establecidas, son solamente propuestas. Perdón, que acá... Discúlpenme que se me trabó la máquina. Bien. Los típicos síntomas de reflujo no complicado, o sea, el síndrome de reflujo sin lesiones, y el gran protagonista acá es la pirosis. Todos sabemos cómo se define, la sensación de ardor desde el epigástrico hacia arriba, a veces puede llegar hasta el cuello, la espalda. En general es postprandial, luego de comidas copiosas o luego de la ingesta de bebidas alcohólicas, de cítricos, de chocolates, de grasas, de picantes, de menta. La menta está asociada con el reflujo, entre otros alimentos. Tiene baja sensibilidad a la pirosis, pero es muy específica para enfermedad por reflujo. Si el paciente tiene pirosis, es altamente probable que tenga enfermedad por reflujo. Hay otras causas fuera de la enfermedad por reflujo, la causa más común es la enfermedad por reflujo, y otras causas puede ser el reflujo duodenogástrico, el reflujo gaseoso, etc., pero son mucho más raras. Las regurgitaciones alimenticias son menos frecuentes que la pirosis, pero ya tienen una sensibilidad más alta, lo mismo que una especificidad. Si el paciente tiene regurgitaciones, es altamente probable que tenga reflujo. Puede ser peor cuando se agacha o al tumbarse, según dice la teoría. El paciente puede tener síntomas fuera de estos dos más frecuentes del reflujo no complicado, la disfagia. Uno de ellos es la disfagia, pero si hay disfagia tenemos que empezar a pensar que puede haber complicaciones del reflujo. Sin embargo, pacientes que tienen enfermedad por reflujo sin lesiones pueden experimentar disfagia y pueden decir que tienen disfagia, aunque después en los estudios no se evidencia ninguna complicación, ni estenosis, ni nada. La odinofagia es otro de los síntomas, puede haber salivación nocturna, que es relativamente frecuente. Los pacientes pueden experimentar hipo, eructos, náuseas, vómitos, e incluso, como habíamos dicho, en los casos menos claros clínicamente,
dolor retroesternal que obviamente nos tiene que obligar a pensar en otras cosas antes de pensar en reflujo. ¿Y por qué se produce la enfermedad por reflujo? Bueno, naturalmente es una enfermedad multifactorial. Existen factores que son detrimentales, cuando estos son mayores que aquellos que protegen para el reflujo, entonces se produce la enfermedad. Tenemos que saber que el reflujo ácido al esófago mínimo diario es normal. Todas las personas tienen reflujo durante los días de acuerdo a las alimentaciones, a lo que comen. Naturalmente que ese reflujo, podríamos llamarlo fisiológico, no produce síntomas, ni problemas, ni enfermedad por reflujo, ni complicaciones. Pero cuando ese reflujo es más frecuente y más intenso, es cuando se producen los problemas clínicos. ¿Cuáles son los mecanismos que los protegen? Bueno, el cardias o el esfínter esofágico inferior en la unión gastroesofágica es una barrera natural, y el aclaramiento ácido del estómago. Recordamos que el estómago tiene movimientos que genera que su contenido ácido que se mezcla con el bolo alimenticio progrese hacia el duodeno. En el duodeno, todos sabemos, existen secreciones alcalinas que neutralizan el ácido del estómago, disminuyendo obviamente la probabilidad de generar lesiones ese ácido del estómago. ¿Y cuáles son los mecanismos involucrados en la generación del reflujo? Bueno, vamos a tratar de darle una vuelta un poco más clínica a la charla, pero vamos a mencionar que pueden haber anormalidades motoras, como que el esfínter esofágico inferior se relaje transitoriamente cuando no debe hacerlo, que el esófago tenga una motilidad ineficiente. Esto genera que no pueda aclararse cuando tiene esos reflujos fisiológicos y el ácido está más tiempo en contacto con la mucosa. El aclaramiento del que hablábamos, del estómago alterado, que genera que el ácido esté más tiempo en el estómago, y esto genere también reflujo, que sería más o menos parecido a decir vaciamiento gástrico enlentecido. Y las anormalidades anatómicas, que la hernia de hiato. Tener hernia de hiato es muy común, y ustedes verán en los informes de los endoscopistas de que muchos pacientes tienen hernia de hiato, y tener hernia de hiato no significa necesariamente tener reflujo. Es una variabilidad anatómica, una alteración anatómica que predispone como uno de los factores al desarrollo de reflujo. Fíjense que la prevalencia es del 43% en pacientes que tienen hernia de hiato. Por lo tanto es bastante frecuente, pero no es necesariamente. Y, que es lo último que vamos a poner, obviamente, el síndrome metabólico, y en el centro de todo eso el índice de masa corporal es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de reflujo. En este sentido, hay un aumento proporcional entre el reflujo gastroesofágico, como vemos acá en este cuadrito, y el índice de masa corporal del individuo. Hay algunos medicamentos que se asocian con reflujo también. Yo siempre digo que ante cualquier síntoma que el paciente tenga, hay que preguntarle qué medicamentos está tomando, porque los medicamentos pueden producir un montón de síntomas, no solo digestivos, hablo en general. Y en este caso, pensemos si el paciente está tomando benzodiazepinas, bloqueantes cálcicos, nitratos, antidepresivos tricíclicos. Sobre todo, y ahí lo subrayé, antiinflamatorios no esteroideos. Es muy importante preguntar a los pacientes, porque la asociación que tienen los antiinflamatorios no esteroideos con el reflujo es bien conocida. También la terapia de reemplazo estrogénico, y algunos hábitos de vida, como obviamente el alcohol, el tabaco, las grasas, el chocolate, el café, la menta, los tucos y los jugos cítricos, etcétera, que pueden ser responsables como un factor más en el desarrollo del reflujo. Y los trastornos del sueño, como la apnea obstructiva del sueño, también están claramente asociados con el desarrollo de enfermedad por reflujo. Así que hay que poner mucho hincapié en estos factores que son potencialmente corregibles para que los pacientes puedan sentirse mejor. Otros factores, el síndrome metabólico, como ya lo habíamos dicho, sobre todo la hipertrigliceridemia, la secreción ácida interplandiar alterada, que esto es algo fisiológico, y el ejercicio. Fíjense que si el ejercicio se asocia a una actividad laboral, hay un aumento del riesgo de reflujo. Ahora, si es un ejercicio asociado al tiempo libre, está demostrado que mejora los síntomas de reflujo. Así que hacer ejercicio todos. Y por supuesto, el embarazo es un factor de riesgo para el desarrollo
de enfermedad por reflujo. Es raro que por sí solo el embarazo produzca síntomas muy severos, pero es verdad, sobre todo en el último trimestre, que las mujeres embarazadas pueden manifestar pirosis o regurgitación de alimentos. Lo que vemos ahí a la derecha, que justo hablábamos hoy con Roberto, es la esclerosis sistémica, que es un factor para el desarrollo de reflujo gastroesofágico, al mismo tiempo que las úlceras pépticas. Tener úlcera péptica aumenta también el riesgo de desarrollar. Están más que aumentar el riesgo, están asociados con el desarrollo del reflujo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya más concentrándonos en la parte clínica. Si la definición de reflujo, dijimos, según el consenso de Montreal, que es clínica, síntomas de reflujo que molestan al paciente, el diagnóstico debe ser consecuentemente clínico. Y en la mayoría de los casos, el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico se hace con la anamnesis y el examen clínico y nada más. Con algunas excepciones, el diagnóstico se basa, como dijimos, en los síntomas de los que habíamos hablado. La mayoría de los pacientes, ya vamos a ver bien más adelante, pero la mayoría de los pacientes no se van a beneficiar con ningún estudio de ningún tipo. Muchas personas creen que el famoso tránsito esófago-gastrodenal, que a veces se asocia con un estudio de la deglución, puede darnos el diagnóstico de reflujo. Ese no es un estudio para diagnosticar el reflujo. Sirve y tiene mucha utilidad en algunas situaciones, pero para enfermedad por reflujo, aunque diga en el informe de que vieron reflujo del contraste, eso no es diagnóstico de reflujo, porque cuando uno tiene, como hablamos primero, el reflujo fisiológico, y segundo, le estamos dando un contraste a un paciente, es normal que tenga cierto nivel de reflujo cuando haces el estudio. La evidencia es muy fuerte, y esto también lo vamos a repetir un par de veces, en favor de instaurar un tratamiento luego de un diagnóstico clínico sin haber realizado ningún test. Pero Matías, ¿no tengo que pedirle a mi paciente una endoscopía? Es la pregunta que se están haciendo todos, porque en definitiva es una pregunta que está en la clave de toda esta charla. Acá tenemos las indicaciones, disculpen nuevamente que esté en inglés, las indicaciones que para hacer endoscopía en pacientes que tengan síntomas de reflujo. Si el paciente no tiene ninguna de estas indicaciones, lo que a veces llamamos banderas rojas o signos de alarma en la práctica clínica, no se va a beneficiar con la realización de una endoscopía. Ahora, si el paciente tiene alguno de estos síntomas, hay que indicársela. Yo se los voy a leer para que vean, bueno, si el paciente tiene síntomas persistentes o progresivos pese a un tratamiento médico adecuado, esa es, que ya vamos a ver cuál es, esa es una indicación de endoscopía. Básicamente la refractariedad al tratamiento. La presencia de difagia o odinofagia, como habíamos dicho antes, son signos de alarma. Si bien el paciente puede tener difagia sin tener lesiones, si hay difagia hay que hacer una endoscopía. Una pérdida de peso involuntaria mayor al 5%, evidencia de anemia o de sangrado gastrointestinal, que se haya encontrado alguna lesión ocupante de espacio en estudios de imágenes, ya sea una úlcera, una estenosis o una masa, que el paciente tenga que hacerse, pero vamos a ver más adelante, algún tipo de tamizaje para Barrett, si está indicado, ya vamos a ver si está indicado, que el paciente tenga vómitos persistentes por más de 7 días, o cuando el paciente tenga síntomas persistentes y haya que evaluarlo para endoscopía, para cirugía. En todos estos pacientes está indicado hacer una endoscopía. Si no, el diagnóstico es clínico y un tratamiento se puede instaurar sin haber hecho una endoscopía en la mayoría de estos pacientes. Podríamos agregar, que no está acá, la edad. Los pacientes mayores de 40, 45, 50 años que tengan síntomas de reflujo nuevos, se podría charlar con el paciente y creo que estaría indicado también hacer la endoscopía.
La endoscopía es el diagnóstico, para el diagnóstico de enfermedad por reflujo, a no ser que haya alguna lesión ocupante de espacio, algo tumoral, alguna lesión mucosa sospechosa, para hacer para hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo, como dijimos, es clínico, por lo tanto, no hay que tomar rutinariamente biopsias del esófago. Esto nos permite clasificar a la enfermedad por reflujo en enfermedad por reflujo complicada o no complicada, erosiva o no erosiva. ¿Se acuerdan en los dos síndromes que habíamos hablado de la enfermedad establecida? Permite descartar complicaciones como el esófago de Barrett, las estenosis, las úlceras o, por supuesto, el adenocarcinoma. Y más o menos la mitad de los pacientes, entre el 30 al 50% de los pacientes que tengan enfermedad por reflujo sintomática y claramente diagnosticada por la clínica y que tengan indicación de endoscopía, van a tener una endoscopía totalmente normal, que en definitiva es lo que estamos buscando, no queremos que hayan, digamos, lesiones. La ausencia de lesiones no descarta el diagnóstico de enfermedad por reflujo porque, como dijimos y repetí ya varias veces, el diagnóstico es clínico. Desde el punto de vista endoscópico, existe para la esofagitis, digamos, erosiva o complicada, una clasificación que la divide en 4 grados, que son los grados A, B, C y D de Los Ángeles, y que habitualmente es la que usamos los endoscopistas para describir lo que vemos. De acuerdo a este pequeño esquema, a medida que van progresando el número de erosiones y se hacen más grandes y más ulceradas, el grado de la enfermedad es mayor. Acá tenemos unas fotitos en las cuales podemos ver distintos grados de esofagitis según la clasificación de Los Ángeles. Lo que vemos acá, para que se orienten, esto que está acá es el esfínter esofágico inferior o el cardias. Esto es el cambio mucoso entre el esófago más blanquito y la parte gástrica, que es un poquito más oscura, y lo que vemos en estos costaditos acá, o acá y acá, son pequeñas erosiones que surgen de la unión gastroesofágica. En el caso del grado D, que es el grado más intenso, acá puse una foto grande, siempre es más fácil explicar cuando es más intenso. Nuevamente, lo que vemos acá es el cardias, y acá tenemos grandes ulcerones enrojecidos, de bordes más o menos regulares. Acá hay una úlcera que se viene para acá, acá hay en varios cuadrantes. Bueno, esto es clásicamente una esofagitis severa o grado D de Los Ángeles. Existe también, fuera de la endoscopía, el monitoreo ambulatorio del reflujo, que tiene indicaciones muy precisas. En la práctica diaria no se debe pedir en la mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes no se van a beneficiar con esto. Cuando el diagnóstico no es claro, el paciente no mejora, tiene endoscopía normal, por ejemplo, y no nos queda muy claro qué está pasando, es una de las indicaciones. Si vamos a hacer una cirugía de reflujo, está indicado porque es parte del protocolo. Si, bueno, lo que decíamos, falta de respuesta al tratamiento con una endoscopía normal, o cuando el paciente tiene síntomas atípicos y sospechamos que podrían ser relacionados con reflujo, podemos hacer este diagnóstico. Acá están, no lo vamos a ver, los distintos grados de recomendaciones. Fíjense que son, perdón que está en inglés nuevamente, bajos, moderados y muy bajos la mayoría de los grados, pero en algunos casos, cuando nos queda duda, sobre todo ese caso que yo les contaba, un paciente que tiene síntomas de reflujo, que no mejora con tratamiento convencional, que le hicimos una endoscopía, que la endoscopía es normal y que no nos queda claro qué está pasando, que sospechamos que puede ser funcional, pero que no tenemos evidencia para eso, le podemos pedir este estudio. Y acá hay un resumen de los distintos test diagnósticos y la utilidad que tienen, que nuevamente está en inglés y pido perdón. Y lo más común, la mayoría de los pacientes vamos a hacer un test que es la prueba con inhibidores de la bomba de protones, porque no tienen indicación de hacer endoscopía, le hacemos una prueba de inhibidores de la bomba de protones. Si mejora, se acabó el problema, ya está. El trago de bario, como dijimos, no está indicado en la enfermedad por reflujo. La endoscopía cuando hay signos de alarma. La biopsia esofágica para excluir complicaciones
o causas que no sean de reflujo, pero no para el reflujo per se, la manometría esofágica, que es la medición de las presiones intraesofágicas, siempre para evaluación preoperatoria, y el monitoreo ambulatorio del reflujo para las causas que le dimos. Esos son todos los estudios y las indicaciones que tienen en reflujo. Vamos a hablar del tratamiento, ya terminando la primera parte de esta charla, que es enfermedad por reflujo. Después vamos a hablar un poquito sobre las complicaciones. Y principalmente, lo más importante de todo, es hablar con el paciente, explicarle y cambiar, si corresponde a cada paciente, las medidas higiénico-dietéticas. Si bien la evidencia no es suficiente, porque no se han hecho muchos estudios, se ve muchísima mejoría si el paciente es obeso y pierde peso, no hace ejercicio y comienza a hacer, o si tiene una dieta inadecuada y comienza a hacer una dieta adecuada. La corrección de peso en los obesos siempre está indicada, y algunos pacientes pueden beneficiarse con los viejos tacos en la cama, todavía los seguimos indicando, evitar ciertas comidas, el chocolate, los tucos, los cítricos, la menta, los dulces, las gaseosas, entre otros. Evitar las cenas tardías, siempre hay que cenar. Muchas veces esto yo no lo dije, pero en la parte clínica es importante saber que la pirosis es un síntoma muy común, sobre todo después de la cena. Y los pacientes lo experimentan cuando se acuestan. Y te lo dicen así, cada vez que yo ceno, me acuesto y tengo un reflujo increíble. Bueno, espaciar la cena del momento de la cama es una buena medida para disminuir la posibilidad de reflujo. Y a los pacientes que fuman, sugerirles que dejen de fumar y además que disminuyan el consumo de bebidas alcohólicas si corresponde al paciente. La terapia antisecretora también es uno de los pilares del tratamiento, pero no olvidar las medidas higiénico-dietéticas que son importantes. La recomendación es muy alta para todos los pacientes. Los inhibidores de la bomba de protones son mucho más efectivos para curar lesiones y aliviar los síntomas que los antihistamínicos selectivos H1, como la ranitidina o la famotidina. Por lo tanto, se recomienda rutinariamente un curso de 4 a 8 semanas de inhibidores de la bomba de protones antes de que podamos establecer que el paciente es refractario y que tenga indicación de endoscopía. También puede existir la posibilidad de que el paciente solo quiera tomar medicación si tiene síntomas. En esos casos se deben, por la respuesta es más rápida, por ahí tienen mayor rol los antiácidos que los inhibidores de la bomba de protones, que tienen una respuesta más lenta. Recuerden siempre los inhibidores de la bomba de protones antes del desayuno. Existen opciones quirúrgicas. No es muy frecuente que los pacientes requieran cirugía para el reflujo. Y fíjense, lo que yo voy a poner acá, lo que vamos a hablar ahora, que no es lo que uno pensaría. Uno pensaría que el paciente ideal para la enfermedad por reflujo es aquel que no mejoró con el tratamiento. Y ese no es el paciente ideal para la cirugía de reflujo. Fíjense lo que dice, una opción terapéutica a largo plazo para pacientes que tienen reflujo y no está indicada en general en pacientes que no hayan respondido a los IVP. En realidad es una opción para no tener que tomar inhibidores de la bomba de protones por toda la vida, en pacientes que son dependientes y que mejoran con los IVP. Como habíamos dicho, monitoreo de la famosa pH-metría o monitoreo ambulatorio del reflujo ácido y manometría antes de la cirugía. Y como dije recién, la cirugía es una opción tan efectiva como los inhibidores de la bomba de protones en pacientes que están seleccionados. Existen tratamientos endoscópicos alternativos que son muy bonitos de ver en los congresos de endoscopía, pero que en este momento no pueden ser recomendados porque no hay mucha evidencia, porque hay muy poquitas personas que lo hacen y que son muy bonitos, y cuando vos los ves decís que bueno, básicamente le hacen una cirugía endoscópica, por decirlo de una manera, pero que son bastante complejos y que no los podemos indicar masivamente. Si tenemos acceso a alguna de las personas que pueden hacer estos procedimientos que son experimentales, podemos dárselo como opción a los pacientes, pero en este momento no están en ninguna de las guías. Entonces, ¿por qué deberíamos referir un paciente a cirugía? La famosa funduplicatura. Es cuando el paciente no quiere seguir tomando inhibidores de la bomba de protones porque son dependientes,
Cuando el paciente tiene mala adherencia, se olvida de tomarlo, tiene reflujo y no hay forma y no hemos podido mejorarlo, es una opción. Cuando el paciente tiene efectos adversos indeseables al tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones, que recordamos son muy poquitos, en general los inhibidores de la bomba de protones son muy bien tolerados, incluso a largo plazo. Existen, por supuesto, algunas complicaciones a largo plazo, pero que son muy raras. Siempre se lo asociaba con el desarrollo de gastrinomas, que son tumores benignos del páncreas, productores de gastrina a veces, que pueden generar muchas úlceras por la producción de gastrina y la estimulación de la secreción ácida, pero eso es bastante raro. Pueden afectar la absorción de calcio y a largo plazo producir osteoporosis, pero también es bastante raro. Por lo que no hay que tenerle miedo a los inhibidores de la bomba de protones, que en general son muy seguros también a largo plazo. Y que el paciente sea refractario, con pH-metría que demuestra fehacientemente la presencia de reflujo gástrico, puede sugerírsele al paciente como una posibilidad, pero tampoco es muy claro que le mejore el reflujo. ¿Y cuál es el mejor paciente? El paciente joven, que tiene síntomas típicos, que responde a los inhibidores de la bomba de protones y que tiene una pH-metría que demuestra que tiene reflujo. ¿Estamos? Y que se correlaciona con los síntomas. Ese es el mejor paciente para hacer una cirugía. En pacientes añosos, sugerirle una funduplicatura es un poco más discutible porque es una cirugía muy compleja y que puede tener sus efectos adversos. Pero se puede discutir paciente a paciente. Bueno, este es un diagrama un poco rápido, lo vamos a leer. Si el paciente tiene síntomas de reflujo y tiene, como dijimos, signos de alarma o es mayor a 50 años, se le puede pedir una endoscopía, si no, se le da un tratamiento con medidas higiénico-dietéticas e inhibidores de la bomba de protones a dosis simple, un solo comprimido por día por 4 semanas. Si la respuesta es buena, se completan otras 4 semanas más y luego se suspende y reevalúa el paciente. Si la respuesta a los inhibidores de la bomba de protones no es buena, chequeemos de que esté haciendo bien las cosas el paciente, que la dosis ha sido apropiada y que cumpla con las medidas higiénico-dietéticas. Se puede ensayar, duplicar la dosis de inhibidores de la bomba de protones y evaluar una respuesta. Si la respuesta es positiva, nos quedamos tranquilos, y si pese a una dosis doble de inhibidores de la bomba de protones tenemos una respuesta negativa, vamos a entender que el paciente tiene una esofagitis refractaria y ahí le vamos a pedir una endoscopía. En este caso, el paciente puede tener esofagitis o que veamos erosiones, úlceras con la clasificación de Los Ángeles que hablábamos, que va a ser el 5% de los casos, o que no tenga esofagitis. Si hay una falla, entonces, y la endoscopía está todo bien, ahí ya podemos pasar a la pH-metría, y si no tenemos acceso, continuar con tratamiento empírico, y la pH-metría nos puede decir que el paciente tiene reflujo no ácido, y ahí el diagnóstico es con baclofeno o con cirugía antirreflujo, que tiene reflujo ácido, entonces nuevamente ver las medidas higiénico-dietéticas, los inhibidores de la bomba, etcétera, o que no tiene reflujo, o sea que tiene reflujo funcional, y en ese caso lo que hay que utilizar son moduladores del dolor, son los casos menos frecuentes. Continuamos. Bueno, vamos a ver una de las complicaciones de la enfermedad por reflujo, que es el esófago de Barrett. No solo tenemos el dragón, que es el reflujo, sino tenemos a la mala de la película que está mirando ahí con cara de querer meter la cola. ¿Qué entendemos? Vamos a hablar, generalidades sobre el esófago de Barrett. Perdón, me parece que puse ahí arriba al señor Barrett. Lo que pasa es que justo lo tengo tapado. Bueno, es una de las complicaciones más frecuentes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto ya estamos hablando de enfermedad complicada. Un paciente que tiene enfermedad por reflujo diagnosticada tiene un riesgo de desarrollar Barrett de aproximadamente el 15% a lo largo de su vida. Se puede desarrollar esófago de Barrett sin haber tenido
síntomas de reflujo? Sí, porque muchas veces uno puede tener lesiones relacionadas con el reflujo, erosiones, úlceras, etcétera, o tener reflujo de ácido sin que esto produzca lesiones. Entonces podemos encontrar un esófago de Barrett en una endoscopía que, por ejemplo, hacemos a un paciente para descartar enfermedad celíaca, algo que no tiene nada que ver. La incidencia de cáncer de esófago en la población general de pacientes con Barrett es del 0,5% por año. Creo que más adelante pongo una diapositiva un poco más clara. Si bien es verdad que se producen muertes por cáncer de esófago en los pacientes que tienen Barrett, la expectativa de vida se ve reducida muy poco en pacientes que realizan un tratamiento adecuado y controles como se sugieren. Sí es verdad que los pacientes que tienen esófago de Barrett reportan una peor calidad de vida en comparación con personas que no lo tienen. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? Es una condición en la cual cualquier extensión de epitelio columnar metaplásico se desarrolla en el estómago. Esto predispone al cáncer. O sea, haciéndolo más sencillo, es el reemplazo de la mucosa esofágica normal por esófago metaplásico de origen intestinal que determina un aumento del riesgo de desarrollar cáncer. Esa es la definición clásica de Barrett. Es lo que decíamos antes, metaplasia intestinal de la mucosa del esófago. Y los factores de riesgo conocidos para desarrollar Barrett son más o menos los mismos que los de síntomas de reflujo, a los que agregamos el síntomas de reflujo por más de 5 años, el género masculino, pacientes mayores de 50 años, tabaquistas con obesidad central, raza caucásica, familiares de primer grado con pacientes que han tenido Barrett. El consumo de alcohol no se asocia con reflujo, pero no necesariamente con Barrett. Y algunas personas han dicho que el vino tinto incluso podría defender para el desarrollo de Barrett, pero no se lo tomen con seriedad, son simplemente algunas opiniones de expertos. ¿Cómo hay que hacer tamizaje? Bueno, esa es una buena pregunta. No se recomienda hacer tamizaje para esófago de Barrett en las personas que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico diagnosticado y estable y bien tratado. Hay poca evidencia del beneficio de tamizaje en personas que tienen Barrett, enfermedad por reflujo y además signos de alarma para cáncer, como por ejemplo en mayores de 50 años, caucásicos, hernia de hiato, índice de masa corporal elevado, con distribución central de la grasa y enfermedad por reflujo de larga data. En estos pacientes se puede sugerir realizar tamizaje, por supuesto estamos hablando de hacerlo con endoscopía, en tiempos prudenciales. ¿Cómo es la progresión? Esto es lo que les quería mostrar. Fíjense, pacientes que tienen Barrett con displasia de bajo grado, tienen de un 0,5 a un 13,4% pacientes año de probabilidad de desarrollar displasia de alto grado. Y cuando el paciente ya tiene Barrett con displasia de alto grado, lo que llamaríamos casi carcinoma in situ, la probabilidad de desarrollar cáncer de esófago es del 6% paciente al año. Es altísima. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que enfocarnos para prevenir o disminuir el riesgo de que se desarrolle el cáncer. Para el diagnóstico de Barrett tenemos que fijarnos en la famosa clasificación de Praga que vemos acá, publicada por la American College of Gastroenterology en el año 2015. En realidad esto es algo bastante endoscópico y no quiero aburrirlos al respecto, pero tenemos que tener en cuenta cuál es la posición y medir la distancia en centímetros. Eso lo podemos hacer con los endoscopios normalmente. ¿Dónde está la unión gastroesofágica? ¿Hasta dónde llega la extensión circunferencial de la mucosa gástrica? ¿Y dónde están? Yo les voy a mostrar fotos que son mejores. ¿Hasta dónde llega al final las indentaciones que nosotros conocemos como sospechosas de Barrett? Que las vemos acá. Si ustedes me siguen, vamos a ver, como yo les había dicho, estamos en el endoscopio, está en el esófago, en el tercio inferior. Lo que vemos aquí un poquito más cerrado, es la unión gastroesofágica. Esta rosadita pálida es la mucosa normal del esófago, y vemos cómo este tejido más enrojecido, que se parece más al tejido del esófago,
se prolonga en forma de dedos o de lengüetas, que le llamamos nosotros, que la vemos acá, 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 hacia la parte de más arriba del esófago, más proximal a la boca. Esos son los que se llaman lengüetas de mucosa de aspecto gástrico y son los que nosotros tomamos biopsias para poder diagnosticar el Barrett. Esto que vemos más acá es directamente que toda la mucosa del esófago se está extendiendo hacia el tercio medio del esófago. Esto es un Barrett muy severo con ya zonas sobreelevadas que va a haber que biopsiar seguramente porque puede haber algo dando vueltas por ahí. La histología básicamente es la presencia de células caliciformes dentro de una biopsia de esófago. No tiene que haber células caliciformes fuera del intestino delgado, y acá las vemos, las células productoras de secreciones alcalinas que están por toda la mucosa esofágica. Esas no tienen que estar allí, eso es metaplasia intestinal de la mucosa del esófago, y es la definición de esófago de Barrett. Es de suma importancia, obviamente, la pesquisa y diagnóstico de displasia. La displasia se define como el enrarecimiento de los núcleos de las células epiteliales del esófago. El problema es que es muy subjetivo el diagnóstico de displasia, y esa es la verdad. De hecho, todas las guías indican que si a un paciente que se le toma una biopsia y que tiene Barrett, el diagnóstico patológico es de displasia de alto grado, hay que pedir los tacos y mandarlo a otro patólogo para que vea, evalúe los tacos y determine si verdaderamente tiene displasia de alto grado. Para el diagnóstico de displasia de alto grado tiene que ser hecho por 2 patólogos independientes, porque esa rarificación entre displasia de leve, moderado, severa es muy variable y no hay hasta ahora ningún mecanismo patológico bien claro que nos permita hacer el diagnóstico entre una y otra. Es al ojo del patólogo. Entonces, si nosotros vemos esas indentaciones o lengüetas de aspecto gástrico, a veces también se pueden presentar como islotes en el medio de la mucosa esofágica. Y acá vamos a tener distintas posibilidades. Que el paciente tenga esofagitis, esófago de Barrett sin displasia, que no sea definitiva las biopsias para displasia, tendremos que tomar más biopsias, que tenga displasia de bajo grado, lo que acá se llama LGED, que tenga confirmada displasia de alto grado o que tenga un carcinoma in situ. Obviamente, si el paciente tiene un Barrett de esófago sin displasia, el tratamiento es con inhibidores de la bomba de protones de por vida y repetir la endoscopía en 3 a 5 años. Habitualmente nosotros le indicamos repetirla a los 3 años. Si el diagnóstico es de displasia indefinida, hay que optimizar el tratamiento de inhibidores de la bomba de protones y repetir en un plazo prudencial, 6 meses, 1 año, la endoscopía para determinar si tiene displasia. Si tiene displasia de bajo grado, está indicada la erradicación endoscópica de la displasia, que esos son procesos bastante complejos de realizar endoscópicamente, pero están disponibles. Lo mismo que en el caso de confirmada una displasia de alto grado o si el paciente tiene carcinoma in situ. Hay formas endoscópicas de erradicar estas lesiones. El seguimiento, esto es muy importante, lo que hablábamos recién, el diagnóstico, si no tiene displasia, cada 3 a 5 años, si tiene displasia de bajo grado, cada 6 a 12 meses, y tiene displasia de alto grado que no se ha tratado, cada 3 meses. Si se ha tratado, se la puede controlar cada 6 a 12 meses. Si el paciente tiene displasia, Barrett sin displasia, el tratamiento, como ya lo dijimos, es el mismo que es para enfermedad por reflujo gastroesofágico, o sea, inhibidores de la bomba de protones a dosis simple. Está discutido si en Barrett habría que dar dosis doble, y algunos autores indican que debería darse dosis doble, pero está discutido, así que se puede dar dosis simple, dosis doble, de acuerdo a los pacientes y al tipo de Barrett que tengan. No hay evidencia que demuestre el beneficio de dosis doble, lo que acabo de decir, y la cirugía antirreflujo en este caso no es mejor que los inhibidores de la bomba de protones en pacientes con Barrett. El manejo endoscópico se hace con lo que se llama ablación por radiofrecuencia. Para eso hay que tener, técnicamente no es dificultoso, pero es bastante complejo conseguir lugares en donde se hagan. Son muy poquitos los lugares que se hacen en Argentina. Si hay lesiones sobrelevadas, sí se puede hacer
mucosectomía, o si son pólipos, sacar los pólipos endoscópicamente. Eso no parece complicado, pero la ablación por radiofrecuencia, que se puede hacer con balones, como vemos en la foto de la izquierda, más a la izquierda, o con unos catéteres que van quemando las zonas que eran blancas, mucosas, en donde está el Barrett. Eso hay que derivar a los pacientes a centros que cuenten con esta tecnología, que no son muchos en el país, pero que existen. Y bueno, vamos a hablar de lo último, que es cuando tenemos el dragón que está escupiendo fuego, y la mala de la película la nombran reina, y ahí se acabó todo, que es el adenocarcinoma de esófago. Cáncer de esófago en general son dos tipos los más frecuentes, hay otros como linfomas, tumores mucosos, pero los dos más frecuentes son el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso. Tenemos que entender que aquel que está asociado con la enfermedad por reflujo y el Barrett es el adenocarcinoma de esófago. Es el octavo en general, el octavo cáncer de incidencia en el mundo, el sexto en mortalidad, y el 80% de los casos suceden en países en vías de desarrollo. Y se espera un aumento de la prevalencia en los próximos 10 años de este cáncer a expensas de más adenocarcinoma, que es el asociado con el síndrome metabólico, la obesidad, etc., y menos carcinoma escamoso, que no tiene una asociación bien clara con la obesidad, la dieta, etc. Por ejemplo, en Estados Unidos hace 40 años el 90% de los cánceres de esófago eran escamosos, hoy el 80% de los cánceres de esófago diagnosticados en Estados Unidos son adenocarcinoma, se dio vuelta, pero en el mundo todavía el carcinoma escamoso sigue siendo más frecuente que el adenocarcinoma, pero entendemos que el adenocarcinoma es cada vez más frecuente porque cada vez más hay mayor número de pacientes que tienen dietas inadecuadas, obesidad, índice de masa corporal elevado, síndrome metabólico, etc. Específicamente con el adenocarcinoma, que es el que se asocia con la enfermedad por reflujo y el Barrett, como dijimos, está asociado directamente. Como las lesiones de la enfermedad por reflujo y el Barrett habitualmente son el tercio inferior del esófago, que es el que está más cerca del ácido del estómago, el adenocarcinoma de esófago relacionado con el reflujo habitualmente se desarrolla en el tercio inferior del esófago. Mientras que si vemos lesiones tipo tumorales en tercio medio o más proximal, más arriba del esófago, probablemente sean escamosos. Por supuesto, la extensión del esófago de Barrett, mientras más extenso, mayor es la probabilidad de desarrollar, mayor es el riesgo de desarrollar adenocarcinoma. De todas maneras, fíjense, y esto es una de las cuestiones, que menos del 5% de los pacientes con adenocarcinoma tenían diagnosticado previamente Barrett. También sucede, como dijimos, que muchos pacientes tienen Barrett sin síntomas, tienen reflujo sin síntomas, entonces lo hace muy difícil de diagnosticarlo previamente en muchos pacientes. Y otras veces sucede que los pacientes están todo el tiempo con reflujo, no consultan, toman porque les dijo un amigo inhibidores de la bomba de protones y nunca se hacen los estudios pertinentes para poder diagnosticarlo a tiempo. De todas maneras, el adenocarcinoma tiene un pronóstico un poco mejor que el escamoso luego de los tratamientos convencionales. Bueno, acá estamos viendo, estos son lesiones, con esto ya estamos terminando, lesiones claramente tumorales, multilobuladas, que ocupan la luz del esófago, que cuando uno le toma biopsia suelen ser friables, esto es que uno toma la biopsia y el tejido es muy blando y salen pedazos grandes de tejido con las biopsias, como que se deshace. Si bien existen diagnósticos diferenciales, esto es muy probable que sea el adenocarcinoma. Cáncer de esófago. Y para no terminar mal, perdón, acá tenemos muchas veces es necesario poner stents esofágicos para poder permitir que el paciente siga comiendo, en esos casos en donde no son tratables quirúrgicamente los cánceres de esófago, y acá es una colocación de un stent esofágico que vienen chiquititos, uno los ubica y los lanza y se abren y generan que la luz se pueda abrir y que el paciente pueda comer. Para no terminar mal, puse una fotito de una playa. Les agradezco mucho por la atención y estoy disponible para todas las preguntas. Dejo de compartir. Dale, dale. Muchas gracias, Mati. Antes de las preguntas, dos comentarios cortitos. Uno ahí en el listado que pasaste de medicamentos que pueden provocar
síntomas esofágicos, quería mencionar los bifosfonatos que usamos en osteoporosis, Ah, porque la verdad que se usan muchísimo, ujú. a veces de más quizás, y es uno de los, quizás el efecto adverso más frecuente, por decirlo de algún modo. Y otro, me encantó que el vino sirva para otra cosa más. Eso sí, es verdad. No sé si hay alguna Bueno, pregunta. bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido y cualquier cosa sí. Para que Sergio Martín está por hacer una preguntita. Ah, perdón, perdón. Me agarraste. Mati, ¿le Sí, das alguna valoración a la variante entre esófago de Barrett corto o largo? En sí, en cuanto... realidad, sí, perdón, 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 sí. Dale, dale, dale. No, en realidad, a ver, sí está el diagnóstico. Yo no quería ir tanto a la parte específica, pero es verdad, el esófago de Barrett se divide en esófago de Barrett corto, menos de 1 centímetro, o largo. El riesgo de desarrollar cáncer de esófago en un esófago de Barrett largo es mucho mayor que un esófago de Barrett corto. El tratamiento es el mismo, los controles probablemente endoscopías tan frecuentemente. Nosotros habíamos dicho que el control endoscópico es cada 3 o 5 años. Podemos permitir que una persona que tiene un Barrett corto se lo haga cada 5 años. El paciente no quiere hacérselo frecuentemente, pero indiscutiblemente si tiene esófago de Barrett largo, tiene que hacerse los controles cada 3 años. Otra cosa que no dije y también me hiciste acordar es algo que tampoco está muy definido en la ciencia. ¿Qué pasa cuando encontramos en algunos pacientes que tienen metaplasia intestinal, metaplasia gástrica en el esófago? O sea, no metaplasia intestinal que es Es el diagnóstico. diagnóstico, o metaplasia cardial que a veces también podemos encontrar. Si bien todavía se está investigando sobre eso, no se ha visto asociación entre la metaplasia cardial o gástrica en el esófago y cáncer de esófago. No aumentan el riesgo, por lo tanto no entran dentro de la definición de Barrett. El Barrett, por definición, tiene que tener aumento del riesgo de cáncer. De todas maneras, probablemente eso cambie en el futuro, o ya esté cambiando pronto, y ya lo incluyamos dentro de la definición. Pero por ahora solamente es definición de Barrett la metaplasia intestinal en el esófago. Sí, me gustaría que, que no se deje de jerarquizar el estudio contrastado, la seriada esófago gastrodenal, no para identificar el reflujo, pero es un método muy bueno, quizá el mejor, para el diagnóstico de la hernia de hiato, que a veces pasa un poco desapercibida para nosotros endoscópicamente. En los estadios iniciales es muy superior. Me parece que es importante. Ya sé que no es útil para el diagnóstico del reflujo, pero se ha dejado de usar bastante y una buena radiografía es útil. Sí, es útil para eso y también, ya que estamos diciendo las utilidades, los pacientes que tienen disfagia, en Sí. muchos casos, es de buena práctica, antes de pedirle la endoscopía, pedir una seriada de esófago gastrodenal, Claro, porque eso nos permite anatomía. determinar cómo es la anatomía antes de hacer la endoscopía. Como por ahí ustedes saben o no, en la endoscopía existe una parte que es en el esfínter esofágico superior, arriba, en donde nosotros los endoscopistas no podemos hacer una valoración adecuada. Entonces, si el paciente tiene alguna obstrucción o la disfagia está producida por un divertículo, por ejemplo, esofágico, o por una estenosis o por un cáncer, a ese nivel nosotros podemos al pasar lastimar la lesión o producir problemas. Entonces, cuando el paciente experimenta disfagia, en general, antes de la endoscopía, le pedimos un estudio varitado para determinar cómo es la anatomía y conocerla antes de hacer la endoscopía para mayor seguridad del paciente. Eso también está discutido, hay algunos autores que dicen que sí, otros que no. De todas maneras, nos parece que es de buena práctica pedir
antes de la endoscopía, un estudio varitado para conocer la anatomía en pacientes con disfagia. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, lo vamos a dejar acá. Muchas gracias, Matías, por tu actualización. Siempre viene muy bien. Nora. Sí, dime, Nora. ¿O estabas saludando? Estaba saludando. Bueno. perdón. Y bueno, nos convocamos dentro de 15 días. Un tema que está relacionado con esto, que es acalasia, que lo va a dar el Coco Baguel. Así que bueno, muchas gracias, Mati. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.